delegados de la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús... Las autoridades anunciaron que las asesorantes de hijo de 9 meses permanecen en ¿Qué oles? Esta semana va a dar mucho de qué hablar. La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la capital de los Estados Unidos para reunirse con Donald Trump era de esperarse estar rodeada de polémica. Primero porque es un momento inoportuno para que López Obrador se encuentre en Washington, conociendo que Trump está en plena campaña de reelección. Seguramente el pretexto de celebrar la entrada en vigor del nuevo nombre del acuerdo comercial tripartita va a ser simplemente un hecho significativo e histórico. Histórico del día, no para la historia de la relación bilateral. Porque Trump seguramente se va a comportar a la altura durante la sesión en la Casa Blanca, pero después va a utilizar el evento con López Obrador para sacar beneficio político electoral. Y no es que los electores estadounidenses vayan a decir, como se reunió con López Obrador, vamos a votar por él. Les puedo garantizar que más del 95% de la base electoral que llevó a Trump a ganar la Casa Blanca en los comicios de 2016, ni siquiera saben quién es Andrés Manuel López Obrador y piensan que México está tan lejos de la geografía estadounidense que es una nación totalmente salvaje. Cuando hablo de sacarle un beneficio electoral, no me refiero a ganar votos de la parte dura del electorado estadounidense, sino tal vez a rescatar a alguno que otro votante hispano que simpatiza con López Obrador. Y ahí también hay que dejar en claro que el mandatario estadounidense, de acuerdo a las encuestas, está muy por debajo de Joe Biden, el virtual candidato presidencial demócrata, respecto a su aceptación entre los votantes de origen mexicano e hispanos de la Unión Americana. Aquí la triquiñuela de Donald Trump va a ser muy sencilla: enviar el mensaje a la base dura de su electorado de que México está de acuerdo con su política migratoria. Es cierto, no está pagando el muro, pero los está ayudando a detener el flujo de migrantes centroamericanos con la Guardia Nacional en la frontera norte y sur de la República Mexicana. Y eso es hacerle el trabajo sucio a Donald Trump. Ahora, Canadá, que es el otro participante en el TEMEC, el acuerdo comercial que simplemente cambia de nombre, porque no olvidemos que durante toda esta pandemia, si algo evitaron los líderes de Norteamérica, fue suspender la relación comercial. No estamos hablando de ningún nuevo acuerdo, sino del mismo, pero con diferente nombre. Además, las reglas de origen en el sector automotriz están hechas a capricho de Donald Trump, y también habrá inspectores laborales en México con este nuevo compromiso comercial bajo diferente nombre. Así es que tan beneficioso no es para México, pero eso ya se verá con el tiempo. Canadá no estará en Washington. El gobierno mexicano, con tal de sacar adelante digamos, un trabajo de contención de daño o reparación de daño, como quieran ustedes verlo, intentó presionar a Justin Trudeau dando a conocer fechas de encuentros que ni siquiera habían sido confirmados por la Casa Blanca. El martes, primero, el canciller Marcelo Ebrard, en su cuenta personal de Twitter, anunció que López Obrador iría a Washington el 8 y 9 de julio. En la mañanera del día siguiente, López Obrador y Ebrard hablaron de que la sesión sería de 2 encuentros. El 8, la bilateral con Trump, y el 9, trilateral con Justin Trudeau. Más tarde, Donald Trump, el anfitrión, en una declaración por escrito solo habló de un encuentro el día 8. Y es que es muy fácil. Justin Trudeau no quiere venir a los Estados Unidos por 2 razones. Primero, tiene la amenaza de los aranceles comerciales de Donald Trump. No se llevan bien. Y segundo lugar, como canadiense, al llegar a los Estados Unidos y regresar
a la tierra de la hoja de maple, tendría que estar sometido a una cuarentena obligatoria de 14 días. Puede someterse Trudeau, pero sería un mal ejemplo para su ciudadanía. Así es que si quieren apostar, no habrá reunión trilateral. Le salió el tiro por la culata al gobierno mexicano si quiso presionar. Todavía el viernes pasado, en conferencia de prensa y viéndose diplomáticamente bien, Trudeau dijo que estaba ponderando la posibilidad de asistir al encuentro en la capital de los Estados Unidos, con Trump y con López Obrador en la Casa Blanca. Ponderando, les insisto, se anunció oficialmente también el viernes, a través de la vocería canadiense del primer ministro, que la invitación de asistir a Washington la recibieron 48 horas antes de que se hiciera este anuncio, es decir, el miércoles pasado. Diplomáticamente, Trump no sabe hacer las cosas y la estrategia de presionar a Trudeau de López Obrador y Ebrard salió bastante mal. En fin, será un encuentro polémico. Hay otro detalle. Ya dijo López Obrador, y pensando tal vez que no habrá reunión trilateral el día 9, que no tendrá tiempo de reunirse con líderes de la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Y esto tiene muy molestos a varios legisladores federales de Estados Unidos de origen hispano, como Chuy García, demócrata por el estado de Illinois, quien justamente representa al sector de los votantes méxico-estadounidenses más grandes de la Unión Americana. ¿Cómo es posible que no tenga unos minutos antes del encuentro por la tarde para escuchar lo que piensa la comunidad mexicana de lo que está ocurriendo en México y del gobierno de López Obrador? Al final de cuentas, cada que le conviene a los gobiernos, los migrantes son una especie de moneda al gusto. No olvidemos incluso que la semana pasada López Obrador los trató de héroes por el aumento que hubo en el envío de remesas de mexicanos al país de Estados Unidos. Estoy hablando de un flujo de dinero de norte a sur. Son héroes, sin embargo, no tiene tiempo para ellos cuando visita Washington y a Donald Trump. Ahora no se vayan a perder en cada 7 la entrevista con una periodista joven, Andrea Chávez, quien nos habla de la importancia que es el conocer el pasado y no olvidar eventos recientes que nos pueden explicar la situación en la cual vivimos. Hasta la próxima y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. No se pierdan la entrevista cada 7, cada semana y siempre con detalles interesantes. Hola, bienvenidos nuevamente a Cada 7. Este podcast que queremos sea de su interés, abordando todos los temas que tienen que ver con México y el mundo en todos los ángulos. En esta ocasión contamos con una joven reportera de Ciudad Juárez que está tratando de hacer un trabajo que muy pocos reporteros ya se atreven a hacer: contar la historia. Porque un país sin memoria histórica no puede entender lo que le ocurre en la actualidad. Y hay que revisar el contexto de todo esto. Tengo el placer de tener a Andrea Chávez, que nos va a empezar a contar qué es lo que ha hecho recientemente para hablar del historial negro de México en el sexenio de la muerte, como yo lo llamo, de Felipe Calderón. Gracias por aceptar la invitación, Andrea, y creo que deberíamos iniciar si brevemente nos cuentas qué es el trabajo que estás realizando. Seguro, muchísimas gracias, Jesús, por recibirme aquí en tu casa en este maravilloso podcast. Pues comentarles que desde El Soberano, que es un espacio de reciente creación, conducido por jóvenes de todas las entidades federativas que se dedican precisamente a contar qué tan grande es su cicatriz en los años del calderonismo, realizamos un ejercicio audiovisual con distintas fuentes periodísticas en la que por supuesto no podías faltar tú, Jesús, titulado Breve Historia del Calderonismo, en donde en un espacio
temporal pudimos hacer a manera de narrativa estos oscuros años del calderonismo que fueron de 2006 a 2012 y que por supuesto al día de hoy siguen sintiéndose los efectos en esta bonita nación. Esta breve historia del calderonismo nosotros la inauguramos hace un par de meses justamente con un pedazo de información importantísimo que tú revelas a través de Proceso con las declaraciones de Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, y creíamos importante ir uniendo piezas de tanto tus ejercicios periodísticos como los de Jesús Lemus, como los de Anabel Hernández y como los de muchos otros periodistas valientes que verdaderamente pues pusieron su vida en riesgo en esos años porque quizás nosotros no nos estaríamos atreviendo a tanto de tener a ese presidente en este momento. Y como encontramos este espacio justamente para poder ejercer nuestra libertad de expresión un poquito más seguros quizás de lo que lo hicieron ustedes, pues empezamos a darle con esto. Esta breve historia del calderonismo que pueden encontrar en El Soberano no solamente tiene estas fuentes periodísticas, sino también relata historias que forman parte de precisamente las memorias más dolorosas que nos acompañan a todas las y los mexicanos. A mí me parecía verdaderamente importante, yo que soy de Ciudad Juárez, esta ciudad que en los años del calderonismo fue considerada la ciudad más violenta del mundo, pues que fue verdaderamente violentada y que yo he sostenido que incluso hasta pudo desaparecer, porque pues, los que tenían la manera económica de salir de esa situación de violencia, pues se pasaron el charco y fueron a los Estados Unidos a refugiarse y los que no teníamos la manera, pues resistimos. Y es por eso que Ciudad Juárez es un ejemplo de resiliencia, es un ejemplo de resistencia. Y ahí podemos encontrar precisamente esas historias. Por ejemplo, por contarte una, la historia de Luz María Dávila, madre de 2 de los jóvenes que fueron masacrados en esta terrible historia de la masacre de Villas de Salvarcar y que pues no nada más vivió la pérdida de sus 2 hijos, sino también unas lamentables declaraciones que hizo el entonces presidente Felipe Calderón desde Japón, llamándolos pandilleros y que ellos se los habían buscado, ¿no? Y entonces surge esa necesidad de, pues, relatar esto de una manera muy digerible, corta, porque las redes sociales ahora, pues nosotros los usuarios aguantamos muy poquito tiempo y quizás un poquito de información, y para que fuera también muy socializable esto que vivimos en esos años. Eso es lo que hemos estado haciendo. Ya salió el primer capítulo de esta breve historia del calderonismo que titulamos El soplón de la DEA, justamente por la información revelada por Anabel Hernández con respecto a Edgar Valdés Villarreal, el gran capo de los Beltrán Leiva, que fue un soplón de esta agencia. Y entonces vamos por el segundo y justamente estaremos quizás a un par de semanitas para que puedan ustedes revisarlo en las redes del Soberano. Andrea, me da mucho gusto, y no se trata de aventarnos guayabazos entre tú y yo, que jóvenes como tú hagan esta labor tan loable, porque recientemente que se ha estado dando a conocer información, alguna que estaba clasificada, otra que está reservada sobre lo que ocurrió en el sexenio de Calderón, tanto en términos de violencia como tráfico de armas, el que jóvenes estén tratando de explicar esto, porque en las redes sociales que son tan ácidas en algún momento, eh, hay personas que, por ejemplo, dicen, ya dejen pasar el pasado. Y así lo dicen tal y como lo dije, aunque se oiga muy mal en español, pasar el pasado, imagínate, y concéntrense en la actualidad, empiecen a ver lo que está ocurriendo. ¿Cómo podrías responder a este tipo de interrogantes que me parecen, en primer lugar, desafortunadas, que carecen precisamente de lo que ustedes tratan de hacer, el antecedente, sobre todo para entender la problemática de inseguridad que se vive actualmente en todo México y que pareciera una réplica de lo que había en ese sexenio, sin pasarnos, obviamente, 6 años
con Enrique Peña Nieto, que vivieron también sus momentos de altísima violencia y que nada ha cambiado? Pues hay una frase muy mencionada y muy ya quizás trivializada y trillada que utilizamos muchos como para poder dar explicación a por qué es verdaderamente importante realizar estos esfuerzos y es quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Y lamentablemente hemos visto que este personaje, el autor de tantas tristezas, de tantos duelos, de tantos dolores, Felipe Calderón, está pues intentando regresar a la vida pública con un nuevo partido, el Partido México Libre, ¿no? Y resulta verdaderamente espeluznante que no nada más periodistas, activistas, opositores de ese momento, sino también la ciudadanía que vivió en carne propia esta mal llamada guerra contra el narco, esta farsa que fue pues este gran montaje, este espectáculo de parte de Felipe Calderón, pues todavía este personaje se vea en la libertad de regresar a la vida pública. Y fíjate que lo hemos estado viendo últimamente en una gira mediática y ha tenido grandes espacios en la televisión para presentar su libro Historias Difíciles. Y es por eso que en este momento surge la necesidad de recordar juntas y juntos lo que se vivió en esos años para que por fin se haga justicia, porque lamentablemente enjuiciar a un expresidente poco tiene que ver con lo jurídico y mucho tiene que ver con lo político. Y entonces necesitamos generar un escenario propicio para que haya un amplio consenso para poder finalmente hacer justicia a las 200,000 familias que perdieron a un ser querido en esos lamentables años. A nosotros, te voy a decir, Jesús, no paran de decirnos muchos miembros de la ahora oposición, que son los menos, que por qué no damos vuelta a la página, que por qué no superamos ya lo que sucedió, que por qué no dejamos en paz a Felipe Calderón y a su ejército de narcopolicías. Y nosotros les contestamos que necesitamos estar viendo por lo menos ya una investigación de la ahora autónoma Fiscalía General de la República. Necesitamos estar viendo pues ya una respuesta de parte del gobierno federal con esto, porque al día de hoy, 7 de cada 10 homicidios que se cometen con arma se cometen con armas que provinieron de parte de estos operativos, ¿no? El operativo Receptor Abierto y el operativo Rápido y Furioso, incluso antes desde lo local con el proyecto Gun Runner. Entonces, queremos estar viendo una investigación y un ejercicio desde las mañaneras para darnos tranquilidad porque nos la robaron, Jesús. Y además hay otra cosa, ¿cómo le puedes decir a la madre, por ejemplo, de víctimas o a los familiares que vieron desaparecidos a varios de los integrantes de su círculo familiar, ya lo pasado, pasado, olvídalo, sigue aquí? Yo creo que una madre, yo también tengo, aunque no parezca, nunca olvida a sus hijos y si no encuentra una respuesta a las interrogantes sobre lo que les ocurre, no va a dejar de insistir en una lucha por conocer la verdad. Es como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ahora, te quiero preguntar, porque a mí sí me llama la atención, Andrea. Uh-huh. Yo estuve en Ciudad Juárez, un pueblo que quiero mucho, en las épocas más complicadas, de mayor violencia, que era muy difícil no solo buscar fuentes, sino moverse dentro de la ciudad. Me imagino que tú eras una niña en esos años. ¿Cómo ves a tu tierra en esta transformación del paso del sexenio del calderonismo al de Andrés Manuel López Obrador, cuando, digamos, no es que Juárez haya dejado de ser una ciudad violenta, sino más bien que la prensa, por la manera en que manejó Enrique Peña Nieto su sexenio, maiceando a la mayoría de los medios de comunicación, dejaron de cubrir estos eventos, porque dejaron de ser nota. Y otra cosa, no sé si tú hayas visto, no creo que, o no sé si lo recuerdes, es que eras una muchachita muy informada, que en el sexenio de Calderón incluso
la mayoría de los medios de comunicación mexicanos hicieron un pacto con el gobierno para dejar de publicar Ujú. eventos de violencia. ¿Cómo ves ese Juárez de ahora? Pues si quieres remitirme desde los orígenes, Ciudad Juárez es una ciudad violenta particularmente, no desde los años del calderonismo, desde los años del calderonismo, digamos que se vivió una exponenciación de esa situación, pero por ejemplo desde los 90 ya se conocía esto tan llamado en el mundo y en la conversación en organizaciones internacionales de las muertas de Juárez, ¿no? Ya era Ciudad Juárez víctima de la violencia desde los 90 por sus condiciones geográficas, una ciudad que partieron a la mitad, antes llamada Paso del Norte, y entonces el centro de Juárez, pues colinda con el centro del Paso, Texas, la ciudad de Estados Unidos con la cual hacemos frontera, ¿no? Tiene unas condiciones sociodemográficas muy interesantes porque provienen muchos migrantes de parte del sur que intentan cruzar para llegar al sueño americano y que finalmente pues se ven en la necesidad de quedarse allí por las imposibilidades de poder pasar o quizás porque el pollero les dijo ya que habían llegado a Estados Unidos y no habían cruzado la frontera y entonces es una ciudad muy cosmopolita en ese sentido. Eh, Muy Lamentablemente también, divertida. sí, fue conocida incluso en los 60, justo con la llegada de la industria maquiladora, que ha sido, digamos, una generación de fuentes de trabajo, pues, muy cuantiosos, pero también muy pauperizados, ¿no? Y en los 60 fue muy conocida por estos llamados divorcios al vapor y mucha gente importante de la farándula estadounidense incluso, pues llegó a divorciarse allí y entonces se generaban casinos y demás. Pero bueno, entonces finalmente esta condición que es muy única, pues lo hace propicio para tener no sé, quizás una situación de más vulnerabilidad que otras ciudades, que incluso Tijuana, que también con sus bemoles, pero Tijuana no está pegadita a la frontera, tienes que recorrer unos cuantos kilómetros para llegar a la frontera con San Diego, ¿no? Y entonces llega Felipe Calderón. Ciudad Juárez es naturalmente un espacio de tránsito de la droga y también de tránsito de las armas. Eh, y además, el estado de Chihuahua siempre se ha caracterizado por sus altos niveles de impunidad. El sistema judicial chihuahuense está patas para arriba y siempre lo ha estado, ¿no? Y entonces es un escenario propicio para que la delincuencia organizada y autorizada, pues, prolifere, ¿no? Finalmente llega Felipe Calderón y la violencia en Ciudad Juárez estalla, no nada más contra las mujeres, porque se ha mucho investigado sobre cómo las mujeres en Ciudad Juárez fuimos el botín de guerra, fuimos esos regalos que se daban entre altas clases empresariales, presidentes municipales, gobernadores, incluso se hacían sacrificios de parte de los que llegaban a poner alguna maquiladora como para que generase fortuna a futuro. Y entonces todo eso se mezcla con la llegada del narcotráfico y cómo se empoderó al narcotráfico en los años de Felipe Calderón. Porque como hemos visto a través de ciertos documentos, por decir alguno, la recientemente publicada carta que le hizo llegar justamente la Barbie a Anabel Hernández en el año 2012, pues informa de cómo Felipe Calderón pretendió hacer un acuerdo con el cártel del Golfo, con el cártel de Juárez, con el cártel de Sinaloa y con el de los Zetas. Y entonces no había eso que se decía que era un combate contra el narco, sino que había un empoderamiento del mismo mientras lo armaban, mientras se firmaba la iniciativa Mérida para que llegasen grandes tecnología muy avanzada de armas muy letales, de helicópteros y de muchísimo dinero para militarizar el país, pues en Ciudad Juárez se vivió muy, muy mal. Y te voy a decir algo, no es una cosa que parta de una deducción lógica o que podamos estar revisando las fuentes periodísticas o así, sino que nosotros vimos, los juarenses y las juarenses, vimos como cuando llegó el ejército
a Ciudad Juárez, los secuestros se duplicaron, las extorsiones se duplicaron, los asesinatos con mano armada se duplicaron, las mujeres que desde los años 90 ya eran botín de guerra en Ciudad Juárez y ya eran, digamos, pues un regalo y un objeto, las mujeres empezamos a ver dentro de las víctimas de feminicidio que las heridas de arma eran de armas de uso exclusivo del ejército y muchos de los nudos que presentaban las víctimas también eran nudos que utilizaba, por ejemplo, la Marina Americana y que solo estaban ellos capacitados para hacer eso. Y entonces, pues nosotros lo vimos, Jesús. Ahora, llega Andrés Manuel López Obrador, un presidente por el que yo voté y en el que yo he depositado confianza, y bueno, viene a crear esta llamada Guardia Nacional, ¿no? Y por supuesto que muchas y muchos de nosotros, pues nos pusimos muy inseguros porque vivimos fuertemente el tema de la militarización, muy fuertemente. Y entonces, yo jamás he denostado a quien al día de hoy pues se atreve a criticar esta medida, porque yo sé lo fuerte que lo vivimos, pero también siento que es un momento para regresarle la confianza a esa institución, al ejército, a la marina. Y en ese sentido, pues un poco celebro que pudiéramos cambiar el marco jurídico que norme y que regule las actuaciones del ejército en situaciones como la que se vive en Ciudad Juárez, ¿no? Pero a ver, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, como juarense y además tienes la ventaja de que estás ejerciendo este bendito oficio del periodismo? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a la gente en la Ciudad de México que ahora una pizca están viviendo de violencia como la que ocurrió en Juárez, con el ejemplo más reciente, el atentado contra Omar García Harfuch? ¿Qué les dirías tú? ¿Que no se sorprendan? ¿Que esto es qué? ¿Cómo les explicarías algo que para ellos lo ven inusual? Que piensan que no podía llegar a la capital del país, que eso era para regiones del norte, para regiones del sur y para el centro del país y que no tocaría el narco, digamos, a la capital mexicana, simplemente porque no estaban informados o porque no querían ver una realidad. ¿Qué les dirías? ¿Cómo les dirías? No se sorprendan, ahora les toca a ustedes. ¿Qué dirías? No, jamás me atrevería yo a decir algo así porque yo jamás le podría desear ni a mi peor enemigo una situación como la que vivimos en Ciudad Juárez y cuyos efectos al día de hoy también estamos sufriendo porque mucha gente desde ese entonces se triplicó la venta de Tafil, un calmante, un ansiolítico, y entonces al día de hoy se viven gravemente esos efectos. No, sabes que a mí me faltarían quizás los elementos para conocer las causas de por qué se está viniendo acá la violencia en la Ciudad de México. Entiendo que hay una fuerte pugna entre grupos y el cártel Jalisco Nueva Generación se está apoyando de la Unión Tepito y entonces la unidad de inteligencia financiera. Perdón, pero es muy similar a lo que pasó en Juárez. Los efectos La gente nueva contra la línea, en fin, en los años, por mencionarte un caso rápido, pero también está Guanajuato. Claro, también está Nayarit. Por eso, mi pregunta más que comparativa es, ¿qué les dirías a mucha gente de estos lugares que sigue sin entender esta realidad? Porque simplemente dicen, llegó López Obrador y todo va a cambiar. Sin embargo, la realidad es esta. No estoy culpando a López Obrador, claro, porque nadie pensaba o quienes pensaban que podía resolverlo nada más por su nombre de que llegó López Obrador, creo que no tenían el menor conocimiento del trasfondo de todo esto. Así es. Y por ello, reitero, es muy importante el trabajo que hacen ustedes en materia histórica. Sí, a ver, aquí hemos tenido una tradición sumamente presidencialista y a veces incurrimos en el error de pensar en que personajes como Andrés Manuel, una vez llegando al púlpito presidencial, puede por decreto terminar con la inseguridad, y eso es una mentira. La inseguridad tiene causas muy diversas. Una fuertemente de ellas es
el empoderamiento del crimen autorizado que se vivió en los años de Felipe Calderón, cómo se armó el narcotráfico, cómo se compraron muchos de los altos mandos del Ejército, de la Policía Federal, de la Secretaría de la Seguridad Pública, muchos incluso que lamentablemente hemos sabido siguen en funciones, ¿no? Y entonces es bien complicado desmantelar esa red que se tejió también en esos años. Ahora, en cuanto a cómo lo están viviendo, yo he notado muchísimo temor por parte de la población de Guanajuato. Lamentablemente vimos ahora una masacre de 24 jóvenes en Guanajuato. También vimos cómo, eso te voy a también, creo que vale la pena analizarlo. En Ciudad Juárez, cuando llega Felipe Calderón, las zonas en las que el crimen organizado, las zonas en las que el narcotráfico tenían sus encontronazos, se difuminaron, es decir, ya podían tener los encontronazos en los restaurantes de la zona más segura, asesinar a niños, asesinar a jóvenes, porque antes quizás había como una dinámica de cierto respeto, ciertas normas así dentro de los cárteles, de no meterse con los terceros, de no meterse con las familias, sino arreglarlo entre ellos, ¿no? Y ahora, justamente el atentado de García Harfuch fue en una zona, o sea, no fue acá en La Merced, ¿no? No fue acá fue en una Tepito. zona, en Tepito, exactamente, o sea, fue en una zona que pues se ha considerado bastante pacífica, se ha considerado De una zona clase alta. de clase alta, en donde las señoras, los señores sacan a sus niños a pasear al parque y demás. Incluso vimos una serie de videos de parejas que veían balas dentro de sus departamentos en los que nunca jamás había pasado nada salvo temblores, ¿no? Y entonces eso sí se está viviendo ahora acá en la Ciudad de México, justamente esa difuminación de lo que era de lo que era, digamos, permisible y de lo que no es permisible, ¿no? Yo cuando he platicado con las personas que viven en esas zonas de las que hablamos, ellos se encuentran en un profundo temor. Quizás nosotros que somos juarenses ya lo tenemos normalizado, lamentablemente, porque pues este proceso de normalización pues es un proceso quizás necesario para poder seguir con nuestra situación, ¿no? Para poder hacer la vida más llevadera. O sea, normalizar que estuvieran todo el rato los miembros del ejército apuntándote con metralladoras en la calle o normalizando, ay, ¿son balazos o son cohetes? No, son balazos, túmbate al suelo, ¿no? O sea, eso ya lo tenemos ciertamente normalizado y Pero entonces, no crees, Andrea, que eso nos hace indolentes e insensibles en algún sí, momento? Porque sí, hay una cosa que aquí voy a personalizar, yo jamás voy a aceptar es la narcocultura, que a mí me sigue pareciendo una anomalía de nuestra gran cultura, claro, pero no puedo negar una realidad, que en el sexenio de Calderón nos acostumbraron a los muertos. es Ya correcto. nadie se sorprende de nada, en nuestro lenguaje común y corriente ya Ujú, existe palabras como el colgado, el ujú, encobijado, ujú. el encajuelado, en fin, El el decapitado, decapitado, todo ujú, eso. el Y, entambado, y decir que pues ya no nos sorprende, yo creo que una de las cosas importantes y a destacar de esos trabajos históricos es eso, evitar que nos hagamos indolentes y que la sensibilidad la tengamos allí en la piel, porque si ciertamente. no, vamos a tener que asumir una posición de que todo justificamos, de manera, si tú quieres, no necesaria, sino por esa costumbre ya no destacarlo. Y por ello creo que lo que hacen ustedes es muy importante. ¿Cómo lo es? Ciertamente, Jesús. Este proceso de normalización que vivimos en un contexto de cruda violencia en Ciudad Juárez, creo que es un proceso casi instintivo, casi natural. Lamentablemente, nosotros surge la necesidad de generar estos esfuerzos para poder un poco, pues, apalear esos efectos de la normalización de la violencia. Pero sí es cierto que en Ciudad Juárez nos despertábamos y la primera pregunta que hacía la familia es: ¿cuántos muertos, no? ¿Cuántos fueron hoy? No, pues 30, no, pues 35. Se volvieron números.
Ya no preguntábamos si fue el vecino y lo conocías, vamos a revisarlo. Ya había un momento en que para poder seguir necesitábamos nosotros un poco desapegarnos de esa condición humana, de esa condición emocional. Y sí creo, lamentablemente, que ese formó parte del inicio de un proceso de descomposición, de deshumanización y de ruptura completa del tejido social, lógicamente, ¿no? Ahora, digamos, lo bueno dentro de lo malo de aquí, de la Ciudad de México, es que no están los capitalinos acostumbrados a este tipo de violencia y por supuesto que hay una necesidad de una respuesta pronta, efectiva de parte de los encargados de las secretarías de seguridad, de las policías y demás. Yo sí creo que la hubo de parte de Claudia Sheinbaum y de parte de García Harfuch y de parte de la fiscal. Sí creo que la hubo porque saben justamente que los capitalinos no están acostumbrados a ser distinto a Juárez. Ya ni nos decían nada los presidentes municipales, ya ni nos decían nada los directores de las policías, porque nosotros estábamos ya acostumbrados, bastantes años fueron, ¿no? Y al día de hoy, mucha gente de Juárez que viene y escucha estas historias, cómo lo viven tan profundamente los capitalinos, lamentablemente sí hemos escuchado comentarios como, ¿qué va a ser eso, no? Que nosotros despertábamos con 45 muertos un día y íbamos a la escuela, acababan de matar a una familia en un Applebee's y a las 3 horas ya estábamos comiendo allí, ¿no? Entonces, sí es cierto que no podemos permitir ese proceso de normalización que se vivió en Juárez, pero tampoco yo puedo condenar a los que un poco se agarraron de ahí para seguir con la normalidad. Jesús, yo no puedo imaginarme a mi padre y permitiéndome a mí salir, porque era adolescente yo en ese entonces, permitiéndome a mí salir a casa de alguna amiga, a casa de algún primo, a algún, si quieres, antro, pensando, ahí matan gente, ¿no? O sea, yo no puedo pensar cómo lo viven estas personas que tenían a cargo familias, y entonces sí creo que es un proceso natural que se dio el de la normalización para poder hacer las vidas más llevaderas y poder vivirlas, ¿no? Porque nuevamente te digo, las personas que no pudieron salir de ese contexto de violencia es porque no tenían la manera económica, si no, así se hubieran ido, corriendo. Y por eso creemos que es muy importante el trabajo que realizan ustedes al recordarnos la historia para poder entender lo que nos pasa. Ahora, Andrea, pues yo quisiera agradecerte mucho la participación en este episodio de Cada 7, porque es muy importante el que tú nos hayas contado esto para entender. Voy a aprovechar que no es mi costumbre hacer un pequeño comercial. Estén muy pendientes de Proceso porque va a salir un documento precisamente sobre cómo Felipe Calderón manipuló las cifras de los muertos para no darnos a conocer la realidad. Y va a ser un ejemplo nada más de un año, que eso puede llevarnos a entender un poco, con la ayuda de ustedes, lo que ocurrió en lo que yo insisto es el sexenio de la muerte. Síganos en Cada 7, en nuestro canal, en Telegram, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Estamos ahí para ustedes, para llevarlos a entender lo que ocurre en México. Como siempre, hasta la próxima. A los criminales y a los políticos, devuélvanos al México que nos arrebataron.